Ok, sí, el otro. Comunitario, vamos a decir. ¿Comenzamos? Sí. Perfecto. Bueno, pues es un gusto estar aquí en el magno edificio carolino, que es una belleza. Y entonces hoy nos vamos a permitir compartir tanto libro, leer, escribir, dramaturgizar, manual de escritura creativa dramatúrgica, que es de una servidora, y presentaremos el número 2 de la revista Otras Letras. Este manual de escritura acompaña a los estudiantes, a los escritores de guiones literarios y libretos, y pues más que nada tiene una intención formativa para todos aquellos que se interesen en escribir tanto obras de teatro, dramaturgia para artes escénicas, como guiones. Este proyecto es importante en el sentido de que responde particularmente a los años que nos hemos dedicado a la formación de escritores en dramaturgia, en guión literario cinematográfico, Casa del Escritor, Facultad de Artes, el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. Y pues francamente quisiera aprovechar el tiempo porque tengo aquí a algunos de los colaboradores de la revista de la revista Otras Letras, cuyo tema transversal es la espiral en la literatura, la filosofía, la cultura, la ciencia, la música, la salud y el arte. Entre los aportes está la obra artística, en este caso el invitado, el artista es el doctor Federico González Orduña, que es uno de los máximos compositores de Puebla. Están los aportes de quien fuera nuestro maestro, doctor Octavio Rivera Krakowska, un sorjuanista importantísimo. Lo que ha abonado a los estudios del teatro, esto lo escribe el doctor Rodolfo Pineda Bernal. La espiral en el arte ideológico, por el artista plástico Eduardo Ruilova Sandia, que debe estar por aquí. Las espirales en duelos líquidos, de la maestra Juana Inés. La espiral nutricional del conocimiento, el ADN, ARN y la circulación simbiótica de saberes, de la doctora Liz Rosales Báez, la maestra Marisol Velasco Villa y la doctora Minou del Carmen Arévalo Ramírez. Federico nos comparte la entrevista que le hace el maestro John Dixit, quien es quien maqueta y diseña tanto el libro como la revista, parte de cómo influye la espiral en su composición musical. La maestra Diana Bárbara Galindo Pérez nos habla de la reescritura en espiral de las huellas némicas. También se habla sobre el papel del magnesio en las enfermedades metabólicas, Juliana Pérez Trujillo y las doctoras María Elena Hernández, Marta Elba González, Guadalupe Ruiz Blanco y el doctor Enrique Torres Rasgado. Tenemos también el aporte del maestro Rodolfo García Cruz, que nos habla de laberinto, mito y forma, resonancias de Octavio Paz. Su servidora hago una breve reseña sobre la hipnocracia transperformática, un espiralado de la inteligencia artificial. Y bueno, tenemos el gran aporte. Cerramos con broche de oro y es un honor para nosotros que el doctor Arturo Romero Contreras, un filósofo reconocidísimo internacionalmente, nos da un hermosísimo artículo donde la espiral es el punto de partida y de llegada para hablar de árboles, rizomas y haces. Entonces, traía un escrito más largo sobre la espiral y la proporción áurea churrigueresca en distintas áreas del saber, pero francamente preferiría pasarle la palabra a mis compañeros. Le voy a pedir a la maestra Diana que nos comparta sintéticamente un poco del aporte en su artículo. Gracias mucho. Gracias, doctora Elvira. Buenas tardes a todos. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada me parece muy importante que se den estos espacios, ¿no? Y también el aporte grande que se está dando en la revista. O sea, estamos abarcando varios segmentos y cómo todo nos une a partir de la espiral. Mi trabajo, en conjunto con la doctora Elvira, se basó en las huellas némicas y los infantes prematuros. ¿Qué son las huellas némicas? Son estas inscripciones o son estas huellas que a través del tiempo aparecen a lo mejor en la vida adulta. ¿Qué es una huella anémica en un infante prematuro? Los infantes prematuros tienen un desarrollo completamente diferente
a un infante a lo mejor nacido de término, ¿no? Porque pues estos infantes están en incubadora, tienen procesos médicos muy invasivos, están aislados completamente porque pues su vida se basa en una incubadora. Entonces, esto se repliega completamente en su cuerpo. Los bebés no hablan. ¿Cómo es su medio de hablar? Mediante el cuerpo. Entonces, todas estas intervenciones que pasaron en solitario, ¿cómo lo pueden reflejar? A través del cuerpo. Entonces, en el aporte yo realmente no había tenido la noción de tomar en cuenta una espiral, pero conforme empezamos a trabajar, o sea, en conjunto, ver cómo la espiral se juntaba, básicamente lo que hicimos es tomar en cuenta un caracol, ¿no? O sea, el caparazón del caracol, cómo este caracol, pues es como un segmento, ¿no? Que a lo mejor no termina, pero que a final de cuentas deja un rastro con la baba. Básicamente es lo que pasa con el infante prematuro. Todo esto se inscribe en una espiral, pero en el trazo queda ahí. Entonces, también me parece muy importante, aprovechando el espacio, que es, tenemos muy descuidado en las intervenciones con los padres, ¿no? Cuando llega un niño prematuro, en los hospitales no hay este seguimiento para dar contención a los padres, sostenerlo, y me parece importante también resaltarlo, porque estas expectativas de los padres acerca de sus propios hijos, pues se ven esquerbajadas, ¿no? Entonces, esta intervención me parece también importante, y como también el otro, que en este caso el otro son los padres, los maestros, los doctores, los que están a cuidado, a custodia de este infante que ha sufrido, pues son los que lo sostienen a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy nutritivo a nivel personal y a nivel profesional. Tener la guía de la maestra Elvira fue para mí también como nutrir en otra manera este trabajo que pues esperamos en algún momento llegue a más allá, a lo mejor en unos hospitales, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Yo le agradezco mucho la invitación a la doctora, entonces no sé si quiere aportar algo más. Bueno, vamos con la primera ronda. Le voy a pedir al maestro Rodolfo García Cruz, que así lo vamos a tener que acotar porque él podría hablar 25 horas seguidas sin problema. Entonces, adelante, maestro. Bueno, pues muchas gracias a la doctora por haberme invitado a participar en esta revista. Y en esta revista lo que yo hice fue trabajar la figura del laberinto en 3 formas. Como yo soy especialista en Octavio Paz, entonces lo primero que relacioné fue el laberinto de la soledad con el laberinto. Pero al ir a buscar el mito, lo primero que descubrí es que había una insistencia y una consistencia en la figura del toro en el laberinto. Entonces, como todos sabemos, Zeus se transforma en toro para seducir a una muchacha que se llama Europa. Luego, esta mujer, Europa, tiene hijos con Zeus. Zeus decide ya irse y entonces le deja a esta mujer a un nuevo rey que se llama Asterión. De estos 3 niños hay uno que es Minos. Entonces empiezan a pelear el reino. Minos le pide ayuda a Poseidón y Poseidón le dice que lo va a ayudar. Y para demostrarle cómo le va a ayudar, hace salir del mar a un toro blanco muy hermoso. Entonces le dice Poseidón: cuando ya haya sido rey, matas ese toro. Entonces, bueno, ya, finalmente se hace rey Minos, pero no mata al toro. Entonces Poseidón se enoja, ¿no? Porque dice, bueno, pues si habíamos quedado en algo, ¿por qué no? Y entonces se desquita Zeus de una manera horrible. Hace que la esposa del rey Minos se enamore de un toro. Y entonces esta señora, pues enamorada de un toro, lo anda persiguiendo y el toro pues como que no quiere. Entonces esta mujer le pide ayuda a un cuate que se llama Dédalo. Dédalo hace un toro de madera, se mete la señora en el toro y entonces ahí se logra la consumación del acto sexual. De ese acto nace el Minotauro. ¿Vieron? Ok. Y otra vez le vuelve a pedir a Dédalo que encierra a esa señora, al Minotauro, y hace un laberinto.
Ok, ahora yo decía, ¿qué tiene que ver esto con la figura del toro? ¿Cómo relaciono al laberinto con la figura del toro y luego con Octavio Paz? ¿No? Bueno, entonces resulta que acudí a unos autores y estos autores explican que los observadores celestiales, las personas que veían el cielo, descubren, mediante un mecanismo aparentemente sencillo pero muy ingenioso, ponen un palo enfrente de ellos y a partir de ese palo ven cómo va entrando y saliendo el sol y la luna, y en este entrar y salir se dan cuenta que están haciendo uno como giro, ¿no? Y este giro que hacen, después descubren que si a este giro que está haciendo así lo voltean, tiene una forma como redonda. Y entonces hay una relación entre la forma del laberinto y la entrada y la salida del sol. También hay una relación entre aquello que vemos, que es el día, y aquello que no vemos, que es lo oculto. Entonces ahí está el día y el paraíso, la relación con la luz y el conocimiento, y lo oscuro y lo que desconocemos, y el infierno, el lugar del dolor. Ahora, esta figura del circuito también genera una idea del tiempo, porque el tiempo entra y sale, el tiempo regresa. En cada año siempre hay una primavera, un verano, un otoño y un invierno, y entonces así se entiende que el tiempo es cíclico, que es la forma en la que entendían los antiguos el tiempo. Y luego también tenemos entonces ahora que esta forma está naturalmente dada en las astas de los toros. Los toros tienen medias astas y están dando esta figura el laberinto. Ahora entonces podríamos comprender por qué la importancia del toro en la creación mítica. Y ahora después, ¿cómo llevo esto a la cuestión de Octavio Paz? Bueno, el libro de Octavio Paz, Laberinto de la Soledad, es ya un clásico que todos conocemos, y ahí se proponen, entre otras, digamos, 3 ideas que yo rescato, ¿no? Una, que es la del tiempo cíclico, que Octavio Paz dice que es apertura y cerrazón. El tiempo de la apertura de las naciones es cuando las naciones hacen relaciones con otras, y el tiempo de la cerrazón es cuando las naciones se encierran sobre sí mismas. Abrir y cerrar tiene relación con entrar y salir, y entonces también tiene una relación con esta cosa laberíntica. Luego también Octavio Paz, en otro libro, dice que siempre ha pensado que el mundo tiene una relación personal y mundial respecto de la historia. Dice Octavio Paz que la historia de un individuo es como la historia de una nación, y la historia de una nación es como la historia del mundo en su totalidad. Esta forma concéntrica que va del hombre a la nación y de la nación al mundo, también tiene esta forma concéntrica que es exactamente la forma concéntrica del laberinto. Ahora, esa idea de Octavio Paz de analogar el hombre con la historia y la historia de un país con el mundo, tiene pues, evidentemente raíces con la idea de la analogía, que es una de las primeras operaciones poéticas que tiene la sociedad. La analogía dice, los hombres son como estrellas, ¿no? O también dice, hay tantas estrellas en el cielo como piedras en el mar. Entonces, Octavio Paz explica en otro libro que por operación analógica, hombre es igual a piedra, piedra es igual a estrella. Entonces ya el hombre no solamente es hombre, sino es una piedrita, y esa piedrita del mar es una estrella. Por eso en su poema Hermandad dice, soy hombre, duro poco y es enorme la noche, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice Octavio Paz, ¿no? Las estrellas se escriben, sin entender comprendo, yo también soy escritura, y alguien me deletrea. Es decir, el hombre es una estrella, la estrella es un hombre, en fin. Bueno, eso es lo que van ustedes a encontrar, es el contenido que ustedes van a encontrar en el artículo, en el ensayo que yo escribí en esta revista a la que me invitó la doctora Elvira. Y bueno, muchas gracias. Doctor Arturo Romero. No, nomás que van a sumarse a Adelante. Bueno, ya está. Perdón, es que mi hijo se le desprendió un fierro en la boca, entonces estoy arreglando la cita con el dentista. Pero bueno, a propósito de niños, me acordé de las huellas lémicas,
me acordé obviamente de Freud, ¿no? Y particularmente de otro psicólogo. Así, miren, bueno, este pensamiento es en espiral, ¿no? Esto que llamamos tan tristemente déficit de atención, en realidad es un pensamiento en espiral, ¿no? Que no busca el camino más rápido, sino el más rico, ¿no? Entonces, si yo voy del punto A al punto B, la recta es lo más eficiente, pero es lo más aburrido, ¿no? Entonces, pues sufrimos estas cosas, tratamos de hacer una espiral para recorrer y tocar la mayor cantidad de puntos, ¿no? Y poder llegar eventualmente al sitio donde queremos. Y este movimiento de mi hijo, de los dientes y de las huellas némicas, me hizo recordar una espiral que aparece en un psicólogo que se llama Daniel Stern. Dice una cosa hermosa, ¿no? Sobre la experiencia. Y esto es, pues, una entrada a lo que yo escribí en mi artículo, o lo que intenté mostrar en el artículo, que es, dice, ¿qué significa bueno, escribí un libro que se llama algo así como la intersubjetividad en el lactante, ¿no? Entonces, dice él, ¿qué significa la intersubjetividad? Es una palabrita, la verdad, no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, se supone que trata de reflejar las relaciones que tenemos con los demás, ¿no? Y bueno, pues usualmente decimos, claro, está el otro y yo tengo una relación de comunicación, ¿no? Entonces tengo un mensaje y el otro es un receptor, yo soy el emisor, este es el receptor y tenemos un código, ¿no? Esa es más o menos la historia y ahí es donde se acaba todo. Sí, pero lo más interesante, dice él, es que la intersubjetividad es un camino de ida y vuelta y que va creciendo y que se va complejizando. Entonces esta imagen trivial y aburrida del circuito de la comunicación es una línea recta un poquito torcida, ¿no? Para que dé un círculo, ¿no? Pero se acaba, ¿no? Se acaba porque es trivial, ¿no? Y matemáticamente también es trivial, pues veremos por qué, los nudos, es la forma más trivial del nudo, porque estos caminos terminan siendo muy pobres y no explican la experiencia. Y este psicólogo lo que dice es, un infante, ¿no? Un lactante. Un lactante es capaz de establecer una compleja relación que se parece mucho más a la espiral que a la línea recta, ¿no? Porque solemos decir, bueno, el niño pide algo y la mamá se lo da, él tiene hambre, y entonces hay como una especie de relación, una economía de la satisfacción, en la cual el niño lo que quiere solamente es ser satisfecho, y cuando queda satisfecho, se muere, ¿no? O sea, claro, queda tranquilo, pero psíquicamente se muere. Entonces, dice él, el niño es capaz de sacar la lengua, si a un niño chiquitito, ¿no? Y lo digo porque yo hacía ese experimento de los hijos de nosotros, hacía este experimento con él, le sacaba la lengua y él te la saca, ¿no? Y dices, bueno, claro, es una cosa muy tonta, ¿no? Si no, dice, para eso no es un reflejo. Dice, si tú sacas la lengua, él tiene que tener al menos alguna representación de que él es como tú, porque él también tiene lengua. Y que él puede hacer lo mismo que tú y entrar en una especie de diálogo antes de que exista la palabra, ¿no? Entonces dice, el verdadero problema de la intersubjetividad no es cómo creemos lo mismo, ¿no? Sino es cómo sé yo que tú sabes que yo sé, ¿no? Es decir, yo sé que tú eres como yo, y yo sé que tú sabes, que tú sabes que yo sé lo mismo que tú, ¿no? Entonces con la lengua yo no solamente la saco por reflejo, sino tengo conciencia de ti y tengo conciencia de que tú tienes conciencia de mí, ¿no? Y eso, la idea de aludir a la espiral, es el hecho de que la experiencia tiene una forma. Y que, bueno, nosotros tratamos de explicar la experiencia con metáforas, hablamos del espejo, hablamos del circuito, ¿no? El círculo de la comunicación, hablamos de la relación sujeto-objeto, ¿no? Y yo me relaciono con una cosa y esa cosa me afecta a mí, ¿no? Pero en todo, en la comunicación, en la filosofía, en la medicina, ¿no? Hablamos de sistemas, porque bueno, hay una interrelación de números. En todos lados tenemos una especie de geometría explicativa, ¿no? Y esto, bueno, es lo que yo
trabajaba con este querido amigo en común con él, que era no solamente la experiencia, sino en general el mundo se ordena en figuras, ¿no? Y una de esas figuras es la espiral, y lo interesante de esta figura de la espiral, particularmente en el caso de la experiencia, es que nosotros experimentamos por medio de figuras, y estas figuras nos permiten ciertos trayectos, ¿no? En vez de pensar que hay por aquí un sujeto y por acá un objeto, o que por aquí hay una persona y aquí hay otra, o dos sujetos que interactúan, más bien de lo que se trata es ver cuáles son los trayectos que recorremos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar que ser hablado, no es lo mismo mirar que ser mirado, y no es lo mismo mirarte que mirar tu mirada, que mirar cómo me miras. Y eso, bueno, eso es el juego con el que comienza la intersubjetividad y el juego con el que comienza el psicoanálisis. Entonces, bueno, en esta idea muy básica, pues, lo que llené así de dibujitos y de diagramas, porque yo, cuando uno tiene capacidad de abstracción, dibuja. Bueno, la forma de traer las ideas evanescentes a cierta claridad es dibujando, ¿no? O sea, hay así como una especie de dibujo especulativo, no es una idea, no está por ahí, pero intenté hacer como una especie de dibujo especulativo. Y con ese dibujo especulativo de dar figura y forma a diferentes experiencias de cómo pensamos el mundo, de cómo experimentamos, y una de las figuras principales pues fue precisamente la espiral, pero bueno, eso sirvió también como un ejemplo o como un hilo conductor para después hablar de todas esas figuras, formas y toda esa topología de la experiencia que no aparece, pero que en realidad, digamos que es el territorio por el cual circulamos cuando existimos en este mundo. Entonces, bueno, eso es muy brevemente introducción de lo que intenté hacer. Y bueno, yo no, vamos, fui muy amablemente invitado y honrado con ello, pero no conozco el resto de las contribuciones. Ahora que las leíste, se me antojaron un montón, entonces bueno, encantado bueno, estoy esperando a que ya salga para verlo. Pero gracias, muchas gracias, Silvia, por la invitación. Excelente, doctor. ¿Cómo surgen estas producciones editoriales? Tenemos unas jornadas de estudios críticos, de hecho ya el miércoles 25 a las 4 de la tarde en Dirección de Difusión Cultural haremos las terceras jornadas, y a partir de las jornadas donde varios investigadores del área de la ciencia, de la salud, de las humanidades, de las artes, aportan a partir de un eje, en este caso la espiral. El primer número es la subjetividad, iremos sobre la estructura, que es el siguiente, y entonces ahí hay una confluencia desde distintas miradas epistémicas. Entonces, un poco vamos a dar una segunda vuelta en esta espiral y proporción áurea churrigueresca a distintas áreas del saber. Tenemos la espiral en la topología, en el bioarte, en la filosofía, en la matemática y en las múltiples expresiones simbólicas de la cultura, aunada a la rizomática interconectada de la naturaleza. Diapasón de variables de entendimiento y análisis de esa enigmática figura que es la espiral. También localizamos la proporción áurea de la espiral en la música y la literatura, en los nutrientes, en los laberintos, en los caracoles, en los mitos, en las huellas némicas y en el esplendor del paisaje arbóreo. Similarmente, la sucesión de Fibonacci embellece la floritura dramatúrgica y performática de la poesía del teatro barroco, secuenciación que también se palpa en los caireles de la composición musical, así como en los duelos recursivos líquidos e inefables, hasta que se articulan los deseos en el bucle transubjetivo de la enunciación. Entonces, hablar de la espiral en un magno edificio como es el Carolino, que cobija a esta obra maestra que es el Salón Barroco, es una oportunidad, ¿no? Es como una serie de confluencias y coincidencias maravillosas. Entonces, en esta segunda vuelta les voy a preguntar a algunos de mis colegas, hay otros colegas que están de este lado, tendremos varias presentaciones. ¿Por qué al escribir nos escribimos? Es que no hay manera. Ahora sí que a partir del título de leer, escribir, dramaturgizar,
porque cuando yo escribo me leo, y cuando me leo me reescribo, y en el momento de compartir algo de esta circularidad, de este movimiento espiralado que habita. ¿Okay? Entonces empezamos con la maestra Diana. Hola. Creo que también, bueno, algo que no comenté es que esta tesis se basó en algo personal, ¿no? Entonces, creo que redescubrir la propia historia, creo que regresar al origen, creo que es muy importante, sobre todo si nos dedicamos a esto subjetivo que nos atraviesa y indudablemente es lo humano, ¿no? Regresar al origen, regresar a la propia historia, creo que nunca termina. O sea, creo que se vuelve a reescribir y a reescribir, y al reescribirse volvemos a encontrarnos de una manera completamente diferente. Creo que no me van a dejar mentir, la maestra Elvira, me costó mucho trabajo volver a escucharme, a escribirme, porque, como decía, ¿no? O sea, la espiral, digamos que como decía el doctor, ¿no? O sea, si es un camino directo, es muy fácil, ¿no? Entonces, creo que darle las vueltas y las vueltas, a lo mejor se vuelve más complejo, pero en esa complejidad regresamos al retorno del origen, ¿no? Entonces, vaya, no es porque me haga anuncio, ¿verdad? Pero creo que el psicoanálisis ha sido una parte primordial para llegar a ese origen, ¿no? Porque lo que nos atraviesa no solamente es la misma historia, sino el cuestionar la propia historia, reescribir la propia historia y encontrar en esa experiencia algo diferente, cosa que a mí me pasó al reescribir mi propia historia, porque no solamente reescribí mi historia, sino reescribí también la de mi familia y hasta el futuro también, porque en algún momento en el capítulo de esa tesis hablamos del devenir, ¿no? Del porvenir, del futuro, ¿no? Básicamente algo muy Elena Garro, ¿verdad? Del porvenir del futuro, ¿no? En donde, bueno, creo que en la escritura es lo más noble que nos podemos refugiar, y más hoy en día, en esta época tan cambiante, tan hostil que estamos viviendo. Creo que la escritura, el reescribirnos, es algo humano que sin dudar alguna nos regresa a este punto donde podemos volver a ser, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, también creo que estoy muy a favor de reescribirnos una y otra vez. Bueno, es que la verdad es una pregunta muy difícil, que tiene un carácter metafísico, ¿no? Es una de las preguntas esenciales. Es casi decir por qué somos, ¿no? O a qué se, o por qué estamos aquí. Kant hablaba de las 4 cuestiones fundamentales, y en esas cuestiones fundamentales trataba de describir Kant qué es el hombre, ¿no? Decía, la primera pregunta es, ¿qué puedo hacer? Luego, ¿qué me cabe esperar? ¿No? Y luego, ¿qué es el hombre? Entonces, él plantea las preguntas, pero no la respuesta, porque a partir de la respuesta que cada uno dé a estas cuestiones, es el tipo de hombre que uno va a ser. ¿Qué me cabe esperar? Es la otra pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué puedo hacer? Si yo respondo esa pregunta, pues yo puedo hacer una casa de 3 pisos y puedo hacer una granja de puercos. Bueno, a esta respuesta que yo estoy dando es el tipo de hombre que yo estoy diciendo que soy o que quiero ser. Luego, la otra cuestión de ¿qué me cabe esperar? ¿No? Entonces, ¿qué me cabe esperar? Bueno, pues yo espero que finalmente Estados Unidos deje su filosofía imperialista y que dejen de utilizar las narrativas mitológicas cristianas para que, ¿te explico? Entonces, ¿qué tipo de hombre soy? Pues soy un cuate que tiene cierta esperanza, ¿te explico? El tipo de respuesta que uno dé a esas cuestiones es el tipo de hombre que uno es, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no nos dice Kant que es el hombre. Como tampoco nos dice, en este otro ejemplo de la Odisea, cuando llega Odiseo a la orilla del mar, finalmente a Ítaca, y ahí está jugando Nausicaa con sus amigas, ¿no? Con su pelotita, y entonces llega Odiseo todo después de
estar de náufrago en el mar, llega y entonces dice, el escritor dice que era un hombre muy hermoso, ¿no? Pero no dice cómo era, sino que da algunas características. Por ejemplo, dice, y su pelo mojado por el agua del vinoso Ponto, dice, era como un racimo de uvas, ¿no? Entonces, bueno, este hecho de describir el pelo de Odiseo como un racimo de uvas definitivamente no es lacio, ¿vieron? Entonces, claro, ahí tenemos una como señal de lo que podría ser la belleza, sin decir que es la belleza, porque es una metáfora. Dice, bueno, si fuera lacio, pues entonces no sería un racimo de uvas, a lo mejor sería, no sé, unos helechos mojados, no sé, ¿me explico? Pero hay como señales. Bueno, entonces ahora, cuando uno escribe, creo que está tratando de explicarse a uno mismo, ¿no? Decía Julio Cortázar, citar es citarse, ¿no? Y luego también Octavio Paz en El arco y la lira, cuando él se plantea esta cuestión pues metafísica, dice, ¿a quién escribe uno o para qué escribe uno poesía? ¿No? Y la respuesta que da también es metafórica, porque dice, escribo al otro que no soy yo, pero que también es parte de mí, ¿no? Porque uno escribe para un lector ideal, ¿no? Uno dice, sí, es que este cuate me va a entender, y entonces ya está creando desde la escritura al posible lector ideal, ¿no? Uno nunca escribe, voy a escribir esto para que no me entiendan, ¿no? Aunque toda la literatura sea una velatura, toda la literatura es una velatura, porque si no yo diría, oye Juana, yo te quiero mucho a ti, me duele mucho que me hayas abandonado por Pepe, ¿no? En lugar de decir así directamente, uno dice, que los barquitos y que el mar, está haciendo una velatura, claro, ¿no? Y en esa velatura, en ese cegar, ¿no? Está uno pensando en el lector ideal. Y ese lector ideal, pues soy yo proyectado en otro que no soy yo. ¿Me explico? Y entonces, pues escribir es explicarse. Y ese explicarse es reconstituirse, rehacerse, reconstituirse en el otro que no soy yo. A lo mejor tengo la posibilidad de que parte de mí o parte de mi ser esté en el otro que no soy yo, ¿no? Hay cierto narcisismo también en eso, ¿no es cierto? Sí, porque yo también, ¿no? Entonces, seguramente el otro que no soy yo me va a entender, pues porque ahí estoy yo también, ¿no? Y uno encuentra mucho placer en este narcisismo. Le preguntaba a mi hermano que ¿por qué los alcohólicos, no se bañan, ¿no? Digo, oye, pues está bien que te eches tu tonalla, estés ahí con el escuadrón de la muerte, pero pues báñate, ¿no? ¿Por qué no te bañas? Entonces se abrió mi hermano y la contestación me dijo, es que no han notado que en el alcoholismo y en todas las adicciones hay un narcisismo profundo. Los cuales están tan vastos de sí que ya no necesitan proyectar su imagen en otra persona. ¿Por qué me baño si yo estoy lleno de mí? ¿No? Como ese poema del poeta italiano, ¿no? Me ilumino de inmenso, ¿no? Este poeta que nació en 1988, igual que T.S. Eliot, ¿no? Me ilumino de inmenso. Claro, entonces también hay un poco de eso. La reconstitución de uno en el otro que no es uno. La posibilidad de ser en el otro. La posibilidad de que el otro se reconozca en mí. Y el puente es esto, es una escritura. Y de todos modos es una velatura. Es un misterio. O sea, yo trato de leer no solo para entenderme, sino para explicarme a mí aquí. ¿Yo qué hago aquí? O sea, ¿qué? ¿Para qué o qué? ¿Me explico? No es de que, sí, ya le entendí a Kant, ahora sí ya entendí. Ajá. No, si es que yo creo que si entiendo a Kant, pues yo me entiendo a mí mismo, ¿no? Como que yo sé qué conmigo, ¿no? ¿Me explico? Está rarísimo el asunto. Bueno, y para terminar, he asistido incluso
a los videos de YouTube, tipo primaria y secundaria, para entender qué es la metafísica. O sea, dices, ah, sí es cierto, ¿no? Entonces, pues ya con estas cosas de YouTube, ya voy ahora sí a Ernest Cassirer y todo eso. Vas y dices, ¿cómo? O sea, no. Y entonces sí es este misterio terrorífico de que dentro de uno existe la posibilidad de otros mundos que son parte de este, pero que no son totalmente este, ¿no? Entonces la escritura, yo creo que es una explicación de uno mismo en este mundo y la posibilidad de que esa parte de la explicación esté en el otro, y entonces finalmente nos comuniquemos, tengamos cierta convivencia, porque la verdad, esta soledad y este solipsismo son horribles. Bueno, muchas gracias. Bueno, sigamos rápido. ¿No? ¿Estamos bien? A las 2. Antes, ¿no? Bueno. Sí, no. No, porque me pierdo. Más si se pierde, ven. Si nos perdemos juntos está mejor. Miren, entrando ahora que empiezan las provocaciones de la filosofía y demás, ¿no? Bueno, yo doy el curso de idealismo alemán de Kant, ¿no? Y la lógica Yeshe, ¿no? Donde habla de las tres preguntas que se corresponden a las tres críticas, ¿no? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, ¿no? Pero bueno, una manera de esto a donde conoce, bueno, es la otra parte del curso, que es Hegel, ¿no? Doy Kant Hegel. Entonces, cuando se habla de la dialéctica hegeliana, pues nadie entiende nada, ¿no? Incluido el profesor. No, el asunto es, se dicen muchas cosas, Hegel dice muchas cosas, pero lo importante es captar el ritmo de la exposición, ¿no? Así como en la música, ¿no? Uno puede reconocer el tema, puede reconocer el desarrollo, pero lo que tiene que captar es ese juego, ¿no? De la exposición, de la repetición, del retorno, del paso de un movimiento rápido a un movimiento lento, a otro movimiento rápido. Cuando uno entiende algo de la música, no es porque entendió, digamos, una resolución o entiende un acorde o más o menos distingue el tema, sino cuando entiende el juego del tema y las variaciones. Y la dialéctica hegeliana es una forma de estructurar el tema y las variaciones, ¿no? Es una forma, a diferencia de otras no sé, uno podría pensar que hay composiciones como la Rapsodia, ¿no? O como las fantasías, que son más libres, pero si uno piensa en una sonata contemporánea a Hegel, la forma sonata contemporánea a Hegel, entenderá algo de lo que está él tratando de armar en una rítmica del pensamiento, ¿no? Entonces, incluso no lo expresa de esta manera, pero sí tiene algunas alusiones. Por ejemplo, en la ciencia de la lógica dice: lo que yo he intentado hacer es crear una lengua suficientemente plástica para poder expresar la fluidez del pensamiento. Y cuando uno lee a Hegel dice, no lo logró. Sí, ¿no? Pero no es lo mismo escuchar Vivaldi que un Schoenberg, ¿no? Hay que luchar también para aprender a escuchar, ¿no? Entonces, lo primero que se dice de la dialéctica, pues es esta presentación, ¿no? de secundaria, que es tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Primero se presenta un momento de inmediatez, de cómo vemos las cosas, cómo las tocamos y cómo se nos aparecen en la ingenuidad. Después decimos, esto lo hice yo, me lo dijeron, tiene otra perspectiva, quiere decir que hay una posibilidad de alejarse de la cosa y verla de otra manera. Me puedo equivocar, ¿no? Y entonces viene la duda y viene la desesperación. Y en un tercer momento viene la certeza de qué es aquello que estoy yo poniendo en las cosas para que sean inteligibles para mí. Es decir, que las cosas las tengo que trabajar, ¿no? Así como la tierra es de quien la trabaja, el concepto es el de quien lo piensa, ¿no? Y la lengua es de quien la habla, ¿no? Y bueno, esa es la enseñanza hegeliana. Ahora, cuando uno trata de captar, ¿no?
cuál es esta rítmica del pensamiento y cuál es la plasticidad del pensamiento hegeliano, pues a lo que llegues a la espiral, ¿no? Es decir, hay algo que insiste y que siempre retorna y que al mismo tiempo siempre se desplaza, ¿no? Esto es una lectura, si quieren ustedes, particular, pero lo que tiene que ver es con el hecho de que el pensamiento, y se conecta con lo que he dicho en la intervención anterior, es que el pensamiento no se satisface en pensar la cosa inmediatamente, sino en elaborarla, sino en ver sus perspectivas, sino enriquecerla lo más posible, ¿no? Tomemos, por ejemplo, a ver si está por aquí. De los juguetitos que uno trae. Es un dado, ¿no? Es un dado, pero es de 12 caras, ¿no? Entonces, la percepción, ¿no? La percepción simplemente se quedaría con la percepción inmediata, ¿no? Se quedaría con una fotografía. Pero lo interesante de este dado es poderlo girar, ¿no? Girar en el espacio, y al hacerlo girar en el espacio, que nos muestre todas sus caras. Miren, ahí está. Bueno, esperemos que ya tengas la boca corregida. Mi hijo, perdón. Entonces, lo que hace Hegel, ¿sí?, es presentar un objeto en su inmediatez y luego complicarlo con sus variaciones. Es decir, no quedarse con la primera impresión de este dado, sino girarlo, ver sus caras y eventualmente jugar con él, ¿no? Ahora, lo que eso significa es que no solamente no tomamos el camino correcto, sino que además buscamos el desvío. Y es aquí donde se vuelve importante el obstáculo, ¿no? Un pensamiento no es nada sino un obstáculo. Si yo no tuviera obstáculo y no tuviera que rodear las cosas, entonces no existiría el pensamiento. Y la idea de la dialéctica es que el pensamiento florece ahí donde no puede, ¿no? Donde se encuentra con un tope, donde no puede penetrar, porque entonces tiene que rodearlo. Si yo voy caminando y me encuentro con un obstáculo y con una piedra, necesariamente la tengo que rodear. Si no hubiera habido piedra, habría llegado más rápido, pero puesto que hay una piedra, tengo que hacer un rodeo, y ese rodeo me exige conocer el entorno, y al conocer el entorno, ya no me interesa solamente el punto A y el punto B, sino el espacio mismo del recorrido. Entonces, los tres conceptos que aparecen en el artículo, que son bueno, ¿cómo se llama el artículo? Perdón. Ya no me acuerdo. Bueno, no importa. Árboles, rizomas y haces. Bueno, árboles, rizomas y haces corresponden a 3 modos de la espacialidad en el pensamiento, ¿no? Los árboles son lo que encontramos en la lógica, ¿no? Que vamos a ver, lo encontramos en Aristóteles y lo encontramos en la clasificación de los animales, ¿no? Tenemos un primer organismo, y ese organismo digamos que se puede clasificar en 2, ¿no? Y ese a su vez en 2. Piensen más o menos en cómo funciona el sistema de clasificación de Linneo, que remite al sistema de clasificación de Aristóteles, que era por géneros y especies, ¿no? Entonces tienes aquí el ser, y luego tienes unos seres que están vivos y otros que no están vivos, y de los vivos tienes unos que están emplumados y otros que no son emplumados, y unos que son racionales y otros que no son racionales, y de los racionales unos que son hombres y unos que son mujeres. Es un árbol, ¿no? Es un árbol dual, y lo vas construyendo por negación de los predicados, ¿no? Pero hay otras cosas, otras más complicadas, que son los rizomas. Y este concepto de rizoma lo introduce en la filosofía de Deleuze para pensar aquellas relaciones que no son jerárquicas y que no tienen la forma de un racimo de uvas, por ejemplo, sino que tienen la forma de una raíz, ¿no? O de una papa. Esos son los rizomas. Pero finalmente, hacia donde va el artículo, y termino, es pensar qué es aquello que conecta no las cosas, sino los espacios. Es decir, hay una cita que me gusta mucho, que no sé si me vaya a salir, pero que es de la cibernética, que es, ¿qué es aquello que me conecta? Me lo voy a inventar, ¿no? Ya no me acuerdo, pero ¿qué es aquello que conecta a una langosta con un caracol,
a un caracol con un árbol conmigo, a mí contigo y a nosotros dos con el discurso de un esquizofrénico, ¿no? Es decir, ¿cuál es el patrón que conecta? Y el rizoma y el árbol, y eventualmente lo que lo pongo ahí, que son los haces, cuáles son los patrones que conectan lo heterogéneo, y ya no solamente cuáles son los espacios raros de la experiencia, sino cuáles son las conexiones tan extrañas que se hacen entre los diferentes espacios de experiencia, que uno es la música, y otro puede ser el comportamiento de un loco, y otro puede ser el patrón de Fibonacci de un caracol, ¿no? o de los nautilos. Es decir, hay un solo mundo, ¿no? Quizá alguno piense distinto, pero al menos mi posición es que hay un solo mundo, pero no por eso hay una sola manera de comprender ese mundo ni una sola manera de recorrerlo. Entonces, lo importante, y bueno, la manera en la que concluyo más o menos el artículo, es que no es posible recorrer el mundo en sus polifacéticas variaciones, sino es covariando con él, ¿no? Transformándose a medida que uno lo recorre. Entonces, bueno, pues son estos: el árbol, el rizoma y los haces, son diferentes topologías de la experiencia que intentan mostrar esto que nos sucede cuando caminamos por el mundo. Gracias. Una belleza la filosofía, ¿eh? Bueno, ya para cerrar esta propuesta autogestiva de Ediciones, al otro lado Ediciones, cobijada por Casa Productora de Sueños, que compartimos ahorita este número 2 de la revista Otras Letras con algunos de los colegas, y Leer, Escribir, Dramaturgizar, este manual de escritura creativa dramatúrgica. Pues bueno, el punto de partida y de llegada, que es la proporción áurea y cómo va esta parte espiralada a permitir la interconexión transdisciplinaria de varios ejes del saber, y la propuesta de leer, escribir, de la dramaturgización, no solamente estrictamente desde la literatura, sino particularmente para las artes escénicas y audiovisuales. Agradecemos mucho a la Feria Nacional del Libro en su 39 edición, que nos dio la oportunidad de presentarnos. Tenemos unos 3-5 minutitos si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Les agradezco a mis colegas y a otros compañeros que también están participando en la revista. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Pues bueno, como no hay preguntas, agradezco Rodolfo, Diana, Arturo, Elvira Ruiz, servidora. Muchas gracias. Muy buenas tardes.